Buenas tardes. Saludos compañeros. Nuestra investigación es la descripción de estrategias de enseñanza para la lectoescritura utilizada por los docentes de sexto grado de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte para el fortalecimiento de aprendizajes en tiempo de confinamiento social. Realizado por Daniel Guárate, Yulisbeth Guerrero y David Lazanó, como requisito para culminar el diplomado de metodología de la investigación de la UPEP. El problema. La lectoescritura son fundamentales en el ser humano, ya que a través de esta puede desarrollarse, comunicarse, interactuar, convivir. Por esto, en Venezuela, el Ministerio de Educación exige el logro de competencias básicas de las 4 habilidades del lenguaje: hablar, leer, escribir y escuchar, para formar estudiantes autónomos y críticos, haciéndose importante el incentivo del mismo desde las primeras etapas, como lo expresa Arevalo 2018, al decir: el poco hábito lector que tienen los estudiantes hace más difícil su proceso de aprendizaje. Se busca que los alumnos se interesen por la lectura y sobre todo que comprendan lo que leen para facilitar su desarrollo académico en todas las áreas, ya que de esta forma se crea un ámbito escolar más llamativo y menos monótono. Sin embargo, el mundo digital ha hecho que los estudiantes sientan poco interés por su desarrollo, aunque sabemos que el uso de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, es una gran herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el contexto actual de pandemia que vivimos desde el año 2020. Es pertinente, pero nuestro país, por la actual situación política, económica y social que vive, se encuentra en desventaja en comparación con otros países de la región y ante países como los europeos. Así como el sistema educativo venezolano en los últimos años no muestra avances significativos en la utilización de las TIC, y se evidencia unas instituciones como la Unidad Educativa Pedro Fonte del Distrito Capital, donde observamos poca conectividad y recursos tecnológicos que favorezcan la labor educativa. Inexistencia de un laboratorio de tecnología para la formación de la comunidad educativa, además de inexistencia de planes, proyectos en materias tecnológicas. Pero también los docentes tienen poca conectividad en sus hogares y pocos recursos tecnológicos actualizados y deficiente formación en las TICs para favorecer el aprendizaje. Por esta razón surgen las siguientes interrogantes de investigación. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza para la lectoescritura utilizadas por los docentes del sexto grado de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte para el fortalecimiento del aprendizaje en tiempos de confinamiento social? En esta lámina presentamos lo que son nuestros objetivos: describir las estrategias de enseñanza para la lectura y la escritura utilizada por los docentes de sexto grado de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte para el fortalecimiento del aprendizaje en tiempos de confinamiento social. Tenemos 4 objetivos específicos, ¿verdad? El primero: identificar las estrategias de la enseñanza de lectura utilizadas por los docentes de sexto grado de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte para el fortalecimiento de aprendizajes en tiempo de confinamiento social. 2. Identificar las estrategias para la enseñanza de escritura utilizada por los docentes de sexto grado de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fontes para el fortalecimiento del aprendizaje en tiempos de confinamiento social. 3. Describir las etapas de aplicación de las estrategias para la enseñanza de la lectura utilizadas por los docentes de sexto grado de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte para el fortalecimiento del aprendizaje en tiempos de confinamiento social. Y 4. Describir las etapas de aplicación de las estrategias para la enseñanza de la escritura utilizada por los docentes de sexto grado de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte para el fortalecimiento del aprendizaje en tiempos de confinamiento social. En nuestros antecedentes de la investigación tomamos en cuenta a González y Jaramillo 2016, estrategias didácticas para el fortalecimiento de la lectura y la escritura en los niños del grado transición del liceo infantil Pequeño Gigante, el cual nos cita lo siguiente: diseño de 3 estrategias didácticas para apoyar y fortalecer el proceso de lectoescritor de los niños, las cuales son desarrolladas por la docente encargada del área en la institución educativa. La metodología: el método utilizado es la investigación-acción. Los resultados: la adecuada preparación de actividades puede llevar a obtener buenos resultados en estos aspectos. No se trata solamente de un frágil o sencillo proceso de codificación y de descodificación. El segundo antecedente es Castellano y Castro del 2018, estrategias didácticas para mejorar la lectura y la escritura.
reflexiona acerca de generar orientaciones teóricas sobre las estrategias didácticas para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de una escuela en el estado Trujillo. La metodología, una investigación documental descriptiva, y los resultados se evidenciaron la participación efectiva por parte de los docentes y el compromiso adquirido a través del manejo y aplicación de las estrategias didácticas de lectura y escritura que pueden fortalecer el aprendizaje del sujeto que aprende. El tercer antecedente de la investigación, Pino G. García Herrera, de Mena Cheques y Erazo Álvarez de 2020, aplicación de recursos tecnológicos emergentes para mejorar la lectoescritura. El objetivo de este trabajo de investigación fue proponer el uso de recursos tecnológicos que mejoren la lectoescritura en los estudiantes. La metodología fue tipo descriptiva, correlacional, transaccional y no experimental, y el resultado fue que las técnicas de información y comunicación fomentadas de una mejor manera la lectoescritura y la escritura, ya que es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza en su temprana edad y jamás se olvida, además de ser un requisito en el campo educativo. Algunos aspectos teóricos pertinentes en nuestra investigación fueron las TICs en la educación actual, que según Cole 2010 son herramientas tecnológicas que, debido a las características y propiedades de los entornos simbólicos que permiten crear, pueden ser utilizadas por estudiantes y profesores para planificar, regular y orientar las actividades propias y ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e intermentales implicados en la enseñanza-aprendizaje. Estrategias didácticas para Alonso Tapia 2007 y Díaz Hernández 2009. Son los procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizaje significativo, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente. Existen dos tipos: enseñanza, utilizada por el agente de enseñanza para promover y facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes, y aprendizaje, utilizada por los estudiantes para reconocer, aprender y aplicar información. La tercera estrategia de enseñanza para la lectura y escritura, Carlino 2019. Es un conjunto de métodos y materiales organizados para el logro de la enseñanza de la lectura y la escritura, y que es importante ya que el ser humano está en continua evolución, siempre enfrentando el cambio. Surge la importancia de la educación de los niños de primaria, donde el aprendizaje de la lectoescritura en sus primeros años les permite vivir experiencias que lo conducen a transformar nuevos saberes. La presente investigación se elaboró bajo el enfoque del paradigma positivista, porque se considera que la naturaleza de la realidad es objetiva y fragmentable, utilizándose el método hipotético deductivo. Los datos fueron tomados directamente de la población. Como se dijo anteriormente, la finalidad de la investigación es describir las estrategias de enseñanza para la lectura y la escritura utilizadas por los docentes de sexto grado de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte para el fortalecimiento del aprendizaje en el tiempo de confinamiento social. El investigador libre de valores, por lo que el método es garantía de objetividad. El estudio se rige por los lineamientos de una investigación de tipo descriptivo, ya que esto busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Mide o evalúa aspectos, divisiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar desde el punto de vista científico. Asimismo, es considerado no experimental, por cuanto se realizó sin manipular las variables, es decir, se observó el fenómeno tal como se da en el contexto natural, siendo analizado desde una perspectiva objetiva por parte de los investigadores. Asimismo, para la realización de la investigación se recurrió a una investigación de campo. En el caso particular de esta investigación, los datos necesarios para dar el cumplimiento a los objetivos específicos planteados fueron tomados directamente de la realidad o contexto objeto de estudio, es decir, permitió ubicar a los investigadores alrededor de las incidencias reales del problema, es decir, desde el escenario de los acontecimientos. A los efectos de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación, la población correspondiente a este estudio estuvo conformada por 4 docentes de sexto grado de la Unidad Educativa Pedro Fonte del Distrito Capital, que es un centro educativo que cuenta con una población de 300 estudiantes de básica, en este caso de primero a sexto grado, correspondiente a una muestra finita, pequeña y alcanzable por el investigador, ya que no se necesita muestreo. En tal sentido se utilizan todos los sujetos que lo conforman, que según el mismo autor es la agrupación a la que se le conoce la cantidad de unidades que la integran. Además,
Existe un registro documental de dichas unidades. Con respecto a las técnicas e instrumentos que se utilizaron, 2 encuestas y un cuestionario, la primera de preguntas cerradas constituida por 18 ítems y la segunda de 6 preguntas abiertas. Para la validez del instrumento se utilizó el juicio de expertos presentando a 3 profesores universitarios especialistas en metodología, quienes hicieron las recomendaciones correspondientes y posteriormente se midió su confiabilidad a través del alfa Acrobat. El procedimiento de la información se realizó a través de un análisis estadístico sencillo, números de frecuencia de datos y porcentajes, y se presentó a través de cuadros y gráficos de barras. La fase 1, la planificación. En esta fase se procedió a identificar el problema de interés para ser investigado, escogiendo la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte del Distrito Capital, dado que una de las autoras del presente estudio es profesora de la misma. Seguidamente se procedió a identificar el problema, realizando una revisión bibliográfica con la finalidad de encontrar basamentos teóricos que ayuden en el desarrollo del mismo. Posteriormente se identificó la población y se determinó la muestra, además de elaborar los instrumentos para la recolección de datos, así como se preparó la estrategia de análisis estadístico de los datos obtenidos. Una vez elaborados los instrumentos, se procedió a la realización de la validez y la confiabilidad. Fase 2, la obtención de los datos. Esta fase permitió recolectar a través de los instrumentos diseñados los datos que son indispensables para responder las preguntas iniciales. Estos datos recolectados son procesados y preparados para su posterior análisis. Fase 3, el análisis de los datos y presentación de resultados, luego de realizar la recolección de los datos y procesarlos. La fase 4, la comunicación de los resultados. Finalmente se procedió a plasmar en un documento a los fines de ser evaluado por el profesor designado para tal fin, realizar la entrega de correcciones si fuese el caso y finalmente culminar esta etapa con la presentación pública del trabajo elaborado. Ahora presentaremos el primer instrumento aplicado donde se le realizó el análisis crítico tal como se presenta en los cuadros a continuación. En el primer gráfico se pretendía develar información sobre la dimensión de enseñanza y aprendizaje y observamos que el 100% realiza una planificación diaria, donde se aplican estrategias de didáctica para el mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes, promoviendo la participación y el intercambio de las experiencias relacionadas con el objetivo que es avanzar en la lectoescritura para consolidar el conocimiento. Sin embargo, un 25% de los entrevistados consideran que no utilizan estrategias innovadoras, pudiendo ser un síntoma de desmotivación. Tomando en cuenta las interrogantes que se realizaron a los docentes sobre las estrategias de enseñanza para la lectura que utilizan, se observa que más del 75% usan los diferentes métodos de lectura, a excepción la lectura creativa, que solo lo hacen 50%, observando un ambiente muy enriquecedor y beneficioso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante resaltar que la lectura independiente es la más utilizada en este momento de confinamiento en casa, tal vez motivado a que los docentes deben valerse de todos los recursos que poseen y que beneficia al estudiante. La escritura es uno de los procesos de enseñanza que hace el contenido de la instrucción significativo, integrado y transferido. Dicha técnica aporta a los docentes la motivación para que los estudiantes puedan crear textos llenos de imaginación y expresividad, siendo su principal premisa comunicar e información de forma interesante por medio de sus estrategias individuales y grupales, buscando alcanzar el objetivo que se ha planteado el docente, que es aprender de algo de manera divertida. En esta dimensión, el 100% de los profesores respondieron que utilizan cuadros sinópticos, mapas mentales, narraciones y cómics. Un 75% utiliza la copia y un 50% utiliza el ensayo y el dictado, demostrando que así como en la lectura utilizan una gama de estrategias para el beneficio del proceso de enseñanza. Ok, aquí como se puede ver tenemos dos cuadros. En el primer cuadro, en la pregunta de los recursos, los docentes respondieron el 100%, lo importante que es la utilización de los recursos materiales y electrónicos para el desarrollo de las estrategias de enseñanza, ya que son un conjunto de actividades organizadas y planificadas, las cuales tienen el objetivo de mejorar y potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En el segundo cuadro, el 100% de los docentes está muy claro y planifica para lograr el fortalecimiento del proceso de lectoescritura, diseñando estrategias de enseñanza-aprendizaje para así lograr los objetivos que se plantean en el desarrollo del año académico. Arrancamos con el análisis. A medida que se implementa la planificación en las diferentes actividades de refuerzo dentro del proceso de lectoescritura, los estudiantes logran adquirir una serie de conocimientos que pasan a formar parte del aprendizaje, lo cual se comprueba mediante ensayo, error y acierto. Los docentes dan una serie de indicaciones de la importancia que tiene la realización de estas actividades en familia, como son la lectura grupal de un material entregado previamente para poder reconocer, conocer, leer, analizar, socializar, compartir y sobre todo desarrollar la actividad en unión de sus padres y representantes. La evaluación se realiza con la presentación de un cuestionario que se realizó en clase para que así los estudiantes tengan el conocimiento del tema. El docente propone actividades con objetivo de dar a conocer la importancia que tiene el trabajo de compartir entre los miembros de la familia sobre un tema de interés para la creación de un espacio donde tendrán la oportunidad de aprender la relación de la lectura con la escritura creativa y sobre todo la utilización de las tecnologías para realizar los videos y grabaciones para poder reforzar los conocimientos previos y así responder desde el confinamiento por la pandemia a las actividades y tareas que se les asignan y poder realizar el intercambio de ideas que es tan importante para el proceso de aprendizaje, destacando que la evaluación será la presentación del video en clase. En esta actividad, el docente asigna a cada uno de los estudiantes que junto a su familia se vean un documental sobre la pandemia, sus causas y sus consecuencias, con las técnicas de los mapas mentales, lo cual le permite presentar la información organizada, ayudándonos a comprender los conceptos e ideas claves rápidamente. Cuando se presentan los temas y se preparan los proyectos, las herramientas como mapa, encuesta, cuestionario hacen que sea mucho más fácil visualizar lo que se debe hacer y mejorar el trabajo y aportar a las respuestas orgánicas del estudiante. Además, el docente utiliza la presentación para trabajar otras técnicas como son la oratoria y la comprensión para poder realizar la presentación del proyecto planteado. En esta actividad sí que los estudiantes, bueno, se divierten demasiado. Es una estrategia de aprendizaje. El docente propuso el uso del cómic como un principal recurso para dinamizar la dinámica de la escritura, la didáctica de la escritura, perdón, y con ellos abordar problemas relacionados con la ortografía, la acentuación, la puntuación y la redacción en cada uno de los estudiantes respecto a cómo se fortaleció su proceso escritor. Por lo que se concluye que integra el cómic en la didáctica de la escritura puede mejorar su aprendizaje, dando que su estructura es más atractiva y flexible, lo cual favorece la comprensión de las reglas de escritura y facilita la cohesión de la producción escrita. Bueno, como conclusiones tenemos que la identificación de las estrategias de enseñanza de la lectura en la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte fomentan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La creación de una serie de actividades escolares que permiten mejorar el desempeño académico y la convivencia de los estudiantes y superar las dificultades de aprendizaje que presentan. Realiza una campaña de sensibilización a los padres para que lean, escriban y sirvan de ejemplo a sus niños, para que ellos adquieran el hábito de la lectura y así compartir ese mundo de aventuras que se vive dentro de un libro. Incrementa los conocimientos y el interés por otros temas, además que crea un ambiente de trabajo e intercambio familiar idóneo en estos tiempos de confinamiento social. Al identificar las estrategias utilizadas en el trabajo de los docentes de la Unidad Educativa Pedro Fonte, contactamos que se desarrolla dentro de la planificación para la implementación de una serie de estrategias motivadoras, innovadoras y sobre todo claras para así trabajar el proceso de escritura y lectura y fomentar la concentración y memoria en todas las actividades que se realizan, influyendo en el rendimiento escolar, solicitando con mucho interés el acompañamiento por parte de los padres en el proceso de enseñanza, de las herramientas para la lectoescritura, en ese momento tan complejo como la continuidad de la educación desde casa. A pesar de que los docentes informan que utilizan como recursos materiales electrónicos en sus clases, al describir la aplicación de las estrategias se evidencia poco uso del mismo. Esto es motivado a la poca conectividad y falta de tecnología con la que cuentan, por lo que la institución decidió solicitar a los estudiantes que asistieran una vez a la semana al colegio para poderles asignar actividades y darle orientaciones.
el desarrollo de contenidos y actividades pertinentes. Creemos que es importante que nuestro sistema educativo se ponga a la vanguardia del desarrollo de las técnicas de información y comunicación que el mundo requiere y que la actual pandemia nos ha puesto en evidencia. Como recomendaciones, tenemos las siguientes. Los docentes deben seguir trabajando con diferentes estrategias para la enseñanza del proceso de la lectoescritura que sean novedosas y llamativas para los estudiantes del sexto grado de educación básica de la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte y así desarrollar proyectos de aula de temas atrayentes y globales para el aprendizaje de dicho proceso. Acceder a que los estudiantes elaboren trabajos literarios en casa y desarrollen la lectura y la escritura. Implementar diferentes estrategias lúdicas para desarrollar el proceso de lectura y escritura, como la personificación de un personaje del cómic, de un cuento que les guste, cambiar inicio o final de los diferentes cuentos que leen, que expresen a sus compañeros lo que comparten con sus padres en casa, asociar imágenes de texto, practicar ejercicios de conciencia fonológica. Los docentes deben actualizarse en conocimientos relacionados con la lectura y la escritura para que perfeccionen su proceso de enseñanza y que los estudiantes puedan mejorar su manera de redactar y de hablar, siendo este un proceso intelectual, individual y social, en donde los estudiantes tengan la posibilidad de transmitir pensamientos, ideas, experiencias vividas, pero también los conflictos, necesidades y las aspiraciones mediante el proceso de lectura y escritura, sea individual o colectiva. Y por último, la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fonte debe ejecutar un proyecto piloto de promoción de la lectura y la escritura para los estudiantes de todos los niveles y modalidades que incluya nuevas estrategias para fomentar el hábito de la lectoescritura por medio de la ayuda pedagógica didáctica que le presente la docente y padres de familia en esta etapa de confinamiento social.